Alégrate y gózate nuevamente en este día, porque este es el día que ha hecho el Señor. Serás tan feliz como tú decidas serlo. Amiga, amigo, nuevamente estamos aquí en la cabina de la Super Radio, la voz de los milagros. Que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, independientemente del horario en el que nos estés escuchando, ya sea aquí en vivo o posteriormente a través de una de nuestras repeticiones. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos ha regalado nuevamente un nuevo día. Este día es una nueva oportunidad para ponernos a cuentas con Él. Él piensa siempre en cada uno de nosotros. Él anhela, Él desea que todos y cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento para pasar una vida eterna junto a Él. Él que es el creador de todo cuanto existe en este reino plano, de todo lo que existe debajo de este gran domo, nuestro Señor en esta ocasión nos regala con este regalo de la vida. ¿Qué tal? Esta es una entrega más de Corban Radio. Quédate aquí con nosotros, quédate aquí en tu radio Bendición Estéreo, en el 103.3 FM, Super Radio, la voz de los milagros. La intención del corazón de Dios al permitirnos un programa como este, una programación como esta, aquí en Bendición Radio, es la de promover y realzar los valores de las familias y los corazones, ya no solamente de nuestra linda y coqueta ciudad de Tijuana, sino de todo aquel lugar en donde nos estén escuchando en vivo o en cualquier repetición. A propósito de repeticiones, apóyanos allí en nuestras redes sociales, en La Voz de los Milagros y en Corban Radio. Súmate a nosotros, regálanos un me gusta, comparte nuestras publicaciones y juntos realcemos los valores a través de la palabra de Dios. Te lo agradece en este momento el que habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien, como siempre, amigo, amiga, te dice, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. La Biblia nos dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 11, nos dice que Corban significa ofrenda a Dios. De manera que es pues nuestro Corban radial, esta es nuestra ofrenda a Dios. Amigo, amiga, estaremos hablando acerca de nuestra unión con Cristo por medio de la comunión. Nuestra comunión entre ambos, entre Dios y nosotros. En el libro de Salmo, capítulo 25, hay un versículo que por mucho tiempo yo leí. Es un versículo que pues no entendí muy bien hasta que en una ocasión, al momento de estar leyendo la escritura, de esas veces que leemos la palabra de Dios y siempre el Señor nos muestra un rayo de luz con sabiduría que viene de lo alto para que nosotros podamos comprender grandes cosas. En este salmo, David está implorando muchas cosas, pero hay un versículo muy conocido que yo quiero recalcar en este momento porque es ese versículo que había leído en muchas ocasiones, pero en esta ocasión me di cuenta que sucedió algo muy especial. Este versículo, que es el versículo 14, nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Ese momento que te comento es como si hubiese sentido un puff, así como cuando un grano de maíz está a punto en su temperatura, justo en el momento exacto en el que pasa de un simple grano a una extraordinaria palomita blanca de maíz. Y yo grité en mi interior, gloria a Dios, porque ese secreto que me había regalado el Señor en ese momento de sabiduría. Yo entonces me pregunté, ¿quiénes son los que alcanzan la comunión íntima con Dios? Y literalmente me tronó la palomita así en mi intelecto. Yo pude comprender muchas cosas. Yo dije, Señor, ayúdame a entender un poco más estas cosas porque he leído tantas veces este pasaje, esta tu palabra, y en alguna medida hemos entendido sobre la comunión íntima. Pero sentí, amigo, amiga, en ese momento que más que nunca Yeshua HaMashiach se había manifestado a través de la palabra de Dios. O por ejemplo, como Dios, que está más interesado que nunca antes en tener una comunión íntima con su pueblo. Dios tiene comunión con toda la creación, tiene comunión con la naturaleza, con los animales en la tierra, con las aves, esas que surcan los cielos, con todo lo que existe debajo de este gran domo de nuestro reino plano, nuestro hogar. Pero Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y según su semejanza, y con la capacidad de tener una comunión diferente a todas las demás cosas creadas por nuestro Jehová. Esa era la meta más alta de la creación. Y aunque el pecado obstruyó esa gran idea de Dios, ese no fue un fracaso para Dios, porque Dios no fracasa nunca. Fue el ser humano quien no entendió el valor
que Dios le había dado por sobre toda la creación. No entendió el privilegio de haber sido creado para tener una comunión directa, íntima, estrecha con Él. La desobediencia y el afán y muchas otras cosas empujaron al ser humano a romper ese pacto, a quebrantar la posibilidad de que Dios le había regalado una comunión íntima con su Creador. Sin embargo, Dios, en su misericordia, trabajó para recuperar al hombre de ese estado caído, para que volviera a tener una relación íntima con Él. Y Dios lo hizo así. Yo estoy muy contento el día de hoy porque Dios lo hizo y lo sigue haciendo hoy, a más de 2000 años, en el que nuestro Señor Jesucristo puso su vida allí en la cruz del Calvario para poner un remedio definitivo a esta falta del hombre. Pero antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara, hubo muchos otros enviados de parte de Dios que quisieron venir y restaurar esa relación íntima, estrecha, que debería de tener el hombre con Dios. Incluso hoy, a más de 2000 años, en el que nuestro Señor Jesucristo puso su vida por sus amigos, puso su vida por sus hermanos, puso su vida por aquellos que vienen a ser coherederos juntamente con Él, aquellos que venimos a ser no solo sus hijos, sino también sus hermanos. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado esa posibilidad, esa paloma blanca de maíz, que cada uno de nosotros cambiemos nuestro estado actual. Dios quiere tener la comunión con toda su creación. Dios tiene comunión con esos animales, como te comento. Dios tiene la comunión con las aves, con todo lo que existe. Esa era la meta más alta de la creación. Y aunque el pecado siempre interrumpió el proceso de Dios, aunque el pecado siempre interrumpió este proceso, obstruyó esa idea, y esto no se convirtió en un fracaso para Dios, porque Él no fracasa. Pero fue el ser humano quien no entendió el valor que Dios le había dado. No entendió el privilegio de haber sido creado para tener comunión con Él. La desobediencia, el afán y muchas otras cosas lo empujaron a romper ese pacto, a quebrantar la posibilidad de tener comunión íntima con su Creador. Sin embargo, te repito, la gran misericordia de Dios siempre ha trabajado a favor nuestro, para recuperarnos a nosotros, para levantarnos y que no estemos caídos, para que nosotros volvamos a tener esa comunión íntima, estrecha con Dios. Dios lo hizo, Dios lo está haciendo, amén. Y estoy contento por esto, pero quiero pedirte que me acompañes con una oración. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, estamos en esta hora, aquí en esta estación de radio, Padre, en esta cabina, pidiéndote, Padre, que abras el entendimiento de muchos que están allá afuera escuchando tu palabra por primera vez, Señor. Y en aquellos que también de alguna forma han caído un poco en rebeldía, Señor, pero en este momento están ansiosos de pedirte perdón, también abre el entendimiento de cada uno de ellos. Padre, y aquellos que ya están levantándose, aquellos que están levantando el vuelo, Padre, que están buscando la forma de cómo convertirse auténtica y genuinamente hacia ti, Señor, también de ellos abre el entendimiento en este momento, Padre. Porque tú no anhelas que el ser humano cambie de una religión a otra. Lo que tú has sembrado en el corazón de todos y cada uno de los que te amamos es que establezcamos una relación íntima, estrecha. Y esto es lo que tenemos que entender. Ese es el secreto que está en el cristianismo. Por eso te damos gracias, Padre, por esta estación de radio. Te pedimos, Padre, que le sigas guiando y tomando de tu mano, Padre. Tú que has aperturado este medio de comunicación, Señor, te pedimos, Padre, que abras todos los medios y las puertas para que este medio se sostenga. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así es, amigo, amiga. Por eso hay algo muy profundo del Espíritu en este tiempo, para despertar a la iglesia del Señor, de todas las razas, lenguas, naciones, tribus, de todo movimiento y denominación, porque no es voluntad de Dios que solamente algunas personas, así entre comillas, podamos llamar especiales, que entiendan este principio. Dios quiere despertar e incluir a toda la iglesia, a toda la creación de Él. Tengo la profunda convicción que Dios anhela que tú, amigo, amiga, que la iglesia, que todo aquel que está buscando de Dios, seamos restaurados, que la iglesia sea restaurada en estas cosas, en estos entendimientos, que entendamos por una vez que Dios desea tener comunión íntima con todos nosotros, no solamente con algún hombre de Dios o con alguna mujer piadosa. Todo el pueblo escogido, la iglesia es su escogida. Es cierto que en algún tiempo Dios se limitó a hacer pactos y a tener comunión íntima solo con sacerdotes, solo con un tipo de pueblo, pero hoy en Cristo Jesús tenemos un nuevo pacto. Este nuevo pacto en Cristo, el fundador de la iglesia, Jesús,
hizo por nosotros que todo esto sucediera. Todos estamos incluidos, todos estamos incluidos en este bendito pacto. Es necesario que para que pertenezcamos a este pacto solamente le creamos a Él en su obra salvífica, que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día, pero que hoy se encuentra reinando a la diestra de Dios Padre, que el día de hoy es el Espíritu Santo el que está actuando entre nosotros, que Él es nuestro Emmanuel, el que promueve la comunión, nuestra unidad por nuestras cosas en común. Esto es lo que significa comunión, estar unidos a través de las cosas que tenemos en común, estar unidos en comunicación directa con el Padre a través de Jesucristo. La comunión, nuestra unidad por nuestras cosas en común, nuestra relación íntima y estrecha con Dios, se puede alcanzar, se puede vivir, se puede practicar, se puede perseverar en esa gloriosa comunión. Él ha provisto todos los recursos y toda la gracia para que podamos vivir en comunión íntima con el Padre. La única condición es que debemos temerle a Él. Aquí es cuando yo dije, gloria a ti, Señor. Porque tiene que ser así. Pensemos un poquito como seres humanos. Como seres humanos con quien queremos tener comunión. Como seres humanos nosotros, ¿quiénes son esos tipos de personas las que me agradaría tener comunión con ellos? Yo y tú, amigo, amiga, queremos estar unidos con personas que tengamos muchas cosas en común, pero sobre todo nuestra fe en Cristo Jesús. Con gente que armonice y que esté de acuerdo con nuestros principios y conceptos. ¿No es así? Porque si tú piensas y te sientes distinto a otros, no tiene deseo ni el atractivo de comunión con otra persona. Pero si se tiene afinidad con aquellos que piensan, que sienten, que actúan como nosotros, aquellos que actúan como tú, con ellos hay atracción para correlacionarse, para interactuar, para convivir. Yo creo que la comunión íntima con el Señor es con aquellos que deseamos en verdad tener una unión directa con Él, una relación íntima, estrecha. Para alcanzar esa comunión vamos a hacer como Él nos pide, vamos a vivir como Él nos enseñó y nos enseña permanentemente. Hoy en día hay muchos jóvenes que se están extraviando de la verdad, jóvenes que incluso ya teniendo una relación con Dios en alguna denominación, buscan al mundo, prefieren al mundo, siguen al mundo por un tiempo y se alejan de Dios. Hoy hay quienes buscan en un grupo de personas solamente a alguien con quien poder hacer vida, en vez de concentrarse primero en buscar esa relación íntima con Dios, la comunión íntima con Él, para con su creación. Dice la palabra de Dios que es para los que le temen. Pero aquí la palabra temen no se refiere a temor, se refiere a respeto, amor por reverencia. Quizás uno pueda alcanzar muchas cosas y muchos logros en la vida cristiana, y todos los que vienen de Dios y todo lo que proviene de Dios siempre es bueno. Todos los que provienen de Dios siempre armonizan, y no se puede menospreciar todo esto. Pero todo lo de Dios es útil, sea lo que sea, que provenga de Él, es maravilloso. Pero cuando se trata de una comunión íntima con el Padre, la Biblia establece una condición y dice que es con los que le temen. Y no termina allí, sino que dice, y a ellos hará conocer su pacto. Y sin duda, conocer el pacto de Dios no es poca cosa. El temor aquí no es un temor, te repito, no es un temor de miedo, sino un temor de respeto en el pacto de la obediencia. Y pacto es un compromiso que Dios tiene con sus hijos o con una persona o con su iglesia. Imagina que Dios se compromete con nosotros. Imagina que Dios se está comprometiendo contigo en este momento y desde que Cristo se entregó. Imagina que Dios se compromete contigo por medio de la palabra. Sabemos que Dios hizo pactos en todos los tiempos y que llegamos a tener un nuevo pacto y que hoy en día estamos viviendo bajo ese pacto por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, allí en esa obra salvífica. Y ese es el pacto mayor que tenemos a través de toda la línea de Dios,
en cuanto a los pactos, en cuanto a esto. Dios hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, otro pacto con Moisés, hizo un gran pacto con David y con otros grandes, con otros gigantes de la fe, con otros gigantes de la Biblia. El Señor nos ayuda a nosotros y que nos siga ayudando por siempre, porque aquellos hombres reunieron la condición que Dios puso. Eran temerosos de Dios. Sin embargo, hoy lo que le hace más falta al ser humano es el temor de Dios. Por causa de que el ser humano hoy en día no tiene temor de Dios, el hombre se mantiene revolcándose, enlodándose en el fango cenagoso. Por causa de que el ser humano no tiene temor de Dios, hoy se encuentran incluso en las iglesias practicando pecado. Por causa de que el ser humano hoy no tiene temor de Dios, hoy hay tanta violencia en nuestras ciudades. Hay tantas personas que no se tocan el corazón por despojar a otros, incluso aquellos que tienen que ser los que nos deben de estar cuidando, tanto en la política como en la religión. En aquellos es donde más se nota la ausencia del temor de Dios. Y ser temeroso de Dios entonces no es tener miedo, sino tener respeto y reverencia. Es tener un respeto y un reconocimiento hacia Dios. Y estos hombres alcanzaron maravillosos pactos a través de ellos. Dios a través de ellos se manifestó en una forma tremenda, porque reconocieron, reverenciaron y respetaron, se sometieron incondicionalmente en obediencia al Señor. Estimado amigo, hermano en Cristo, lograr un pacto con el Señor es lo máximo, es lo más excelente que uno puede alcanzar. Pero recuerda, Dios lo hace solamente con los que le temen. Gloria al Señor. La comunión íntima es con los santos. Piensa por un momento, amigo, imagina cómo es Dios. Lo hemos visto. Dios es bueno, perfecto, misericordioso, amoroso. En todos los aspectos es perfecto. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. Es todopoderoso. Él es fiel. Dios es santo y no puede tener comunión íntima con el pecado. No puede tener comunión íntima con los pecadores. Podrás preguntarme, pastor, ¿por qué hoy hay siervos en las iglesias que no tienen una comunión íntima con Dios? Esa es la respuesta. Dios no tiene comunión con los pecadores. Por eso es que Jesús en la cruz, en aquella cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre, nos presentó así como sin mancha, así como sin pecado, para que pudiéramos iniciar la comunión íntima con el Padre. La Biblia nos dice que donde está el Espíritu Santo, allá hay plenitud, hay llenura. Y donde hay llenura no hay lugar para nada más. Y definitivamente el ser humano solamente peca por intervención o influencia de algo espiritual contrario a los ojos de Dios. Hoy que estamos disfrutando de la gracia, entonces, una de las condiciones para poder tener una comunión con el Señor, esa comunión íntima con el Padre, esa condición que tenemos que tener hoy en día, amigo, amiga, es que tú y yo tenemos que estar separados del pecado, apartados, reservados para Cristo. Eso es, tenemos que ser santos, así es, tenemos que ser santos, amigo, amiga, hermano en Cristo. Tal vez tú te asustes con esta demanda, pero santo quiere decir apartado, separado, reservado para Él. ¿De qué me dirás? ¿Separado de qué? De nuestras propias concupiscencias, del pecado, del mundo, de cosas que muchas veces prevalecen aún en la iglesia. Porque Dios es un caballero. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, Él no entra forzado a nuestro cuerpo. Él no entra a nuestro hogar forzado, sino que Él entra en la medida en la que nosotros le permitimos el paso. Habrá muchos quienes inviten al Señor Jesucristo a vivir con Él y lo invitan a pasar hacia la estancia, allí donde tienen un sofá cómodo, donde pueden platicar, dialogar y pasar horas charlando con nuestro Señor Jesucristo. Muy pocos lo invitan a pasar hasta la intimidad, hasta esa habitación en donde se debe de levantar un altar de adoración. Cuando cada uno de nosotros entiende
que en Cristo hay victoria sobre el pecado, uno suele entregarle al Señor toda su casa, toda la estancia, toda la habitación donde está el altar de la intimidad. Uno no se reserva nada para Dios. Uno no se reserva nada de uno mismo, se lo entrega todo por completo al Señor. Tenemos que aprender a hablar con el pecado y decirle: apártate de mí, pecado, aquí ya no tienes parte ni suerte. Tenemos que decirle: yo estoy reservado, yo estoy apartado, me aparto para el Señor, así como Aarón tenía una mitra en su cabeza que decía: santidad a Jehová. Hoy nosotros tenemos que tener esa misma mitra espiritual y tenemos que decirle al Señor: yo estoy reservado, yo estoy apartado, santidad a Jehová. Cuando hemos entendido que en Cristo hay victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la carne, tú y yo, amigo, amiga, podemos decirle al Señor: ahora entiendo, ahora tengo la posibilidad de tener comunión íntima contigo. Y podrás decirle, tal vez, así como lo dije yo en algún momento: me acaba de tronar la palomita en mi intelecto, Señor, porque hoy puedo tener íntima comunión contigo, de ofrecer mi vida en sacrificio, en rendición y en consagración total. Creo que esa es una de las primeras condiciones que Dios espera. No solamente de que algunos se entreguen, sino de que toda la iglesia, porque el Señor no puede tener comunión íntima con el pecado. Dios siempre ha tenido comunión íntima con los santos. Gracias a Dios que podemos el día de hoy ser santos, porque no es por nuestras propias cualidades, sino que Él nos santificó, Él nos apartó, Él nos reservó. Una cosa es que nosotros nos hagamos los santos, pero eso es otra circunstancia. Otra es que Dios nos haya hecho santos. Él nos santifica y nos ha dado abundantes elementos y material como para que seamos verdaderamente santos. Cuando Pablo presentaba su saludo a las iglesias, él siempre decía que él era santo, que era apóstol, que era un escogido, y lo decía con autoridad y con orgullo, y que era alguien especial por causa del Señor. Y esto está bien, porque no lo hizo jactanciosamente, lo hizo con gran humildad, no lo hizo con vanidad, lo hizo como un hombre de Dios que entendió el propósito divino en su vida. Y nosotros debemos entender ese propósito de Dios con nuestra propia vida. Porque la Biblia enseña que somos santificados en Dios Padre. Porque también la Biblia nos enseña que somos santificados en el Señor Jesucristo, en nuestro Yeshua HaMashiach. Porque también las Sagradas Escrituras nos enseñan que somos santificados en el Espíritu Santo, en nuestro Emmanuel, que es Dios con nosotros. Hoy es Dios entre nosotros. Y también la Biblia nos enseña que somos santificados por la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, cuando la escudriñamos, cuando la amamos, cuando amamos predicarla. Y también la palabra de Dios nos deja muy bien, muy claro, un enfoque esencial: que somos santificados en la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que fue necesario que fuese vertida hasta la última gota allí en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fuesen perdonados, para que no tengamos falta de nada, para poder ser santos. Hermanos, amigos, ¿a poco no estás contento de que hoy podamos ser santos? ¿A poco no te emociona que el día de hoy podamos ser contemplados entre los santos, y no por nuestros propios méritos, sino que el Señor nos da la fuerza para apartarnos de todo pecado, porque Él ya nos reservó, Él ya venció por nosotros, y nosotros nos venimos a convertir en más que vencedores en Cristo Jesús? Así es, podemos ser santos. Además, si anhelamos tener comunión íntima, estrecha con Dios, debemos tomar la decisión de apartarnos de todo aquello que no le agrada. Recuerda que no son las condiciones ni nuestro entorno lo que busca nuestra felicidad. Lo que verdaderamente te hace a ti y me hace a mí feliz, amigo, amiga, son las decisiones que tomamos.
Por eso yo en este momento te estoy invitando a tomar la decisión de apartarte, de que apartemos cada uno de nosotros nuestro propio cuerpo, de que nos apartemos de todo aquello que no le agrada a Dios. Muchos hoy me preguntan, pastor, ¿por qué el Señor Jesucristo no viene? ¿Por qué no ha cumplido su promesa? ¿Por qué aún no llega? Yo pienso que la respuesta más sincera es por culpa nuestra. Porque Dios está esperando una iglesia pura, limpia y sin mancha. Dios no está en espera de una iglesia que esté jugando a la iglesita. Dios no está en la espera de que hombres y mujeres se congreguen en ciertos lugares solamente porque les gusta cantarle. Esto no es para artistas. Esto es para adoradores. Alabarle y cantarle al Señor. No es para el que puede, ni para el que sabe, sino para el que necesita acrecentar su relación íntima y estrecha con nuestro Señor. Además, si anhelamos tener comunión íntima con Dios, debemos tomar la decisión para poder ser felices verdaderamente, tomar la decisión de apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Porque Dios jamás tendrá comunión íntima con alguien que no es verdaderamente santo. Dios no tendrá comunión íntima con alguien que no está puro, limpio, sin mancha. En Jesucristo somos santos y debemos ser santos. Entonces quedamos en un acuerdo total que de parte de Jehová Dios, la comunión íntima es para los que le aman. Creo también que otra de las condiciones para la comunión íntima con Dios es el amor. Todo ser humano tiene capacidad para amar, pero el que no conoce al Señor tiene un amor defectuoso. El que no conoce al Señor tiene un amor egoísta, totalmente desvirtuado. Cuando nosotros fuimos redimidos y cuando fuimos hechos hijos de Dios, comenzamos a disfrutar de un amor de Dios y nos transformamos en hombres y mujeres de Dios, con una capacidad especial para poder amar. Dios quiere que le amemos verdaderamente, pero de una forma diferente. ¿Y por qué esto? Podrás decirme. Bueno, porque la Biblia dice que Él nos amó primero. ¿Y cuál es el máximo mandamiento que Dios le dio a su iglesia? Amigo, amiga, ¿lo sabes? Hermano en Cristo, ¿lo recuerdas? Aquel que dice, amarás al Señor tu Dios. Y te pregunto, ¿de qué manera? Con toda la mente y el corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Entonces para tener comunión íntima con Dios, es aquella que nos recuerda que estamos unidos a Dios en la comunicación, que los que debemos ser santos tenemos y debemos amar al Señor, estando unidos por todo lo que hay en común, que es el amor por el cual nosotros le amamos, porque Él nos amó primero y nosotros estamos aprendiéndolo a amar. Estamos aprendiendo a amar todo lo que Dios ama. Estamos aprendiendo a amar lo que Dios es, no por lo que nos da, sino por quién es Él. Estamos aprendiendo a amar a Dios y amar todo lo que Él ama. Eso es comunión. Estar unidos por lo que nos une. ¿Qué es lo que nos debe unir? Amigo, amiga, hermano en Cristo que estás escuchándome, ¿qué nos debe unir al Señor? ¿Cuál es nuestra comunión? ¿Sabes? ¿Sabes qué es aquello que Dios más ama? Son las almas. Y tú y yo tenemos que aprender a amarlas. Tenemos que desarrollar esa pasión interna, pasión por las almas. Todo lo que ama nuestro Señor, lo que Él más ama son nuestras almas. Y despreciando todo lo que Dios desprecia, por sobre todas las cosas, el pecado. Tú y yo tenemos que aprender a despreciar el pecado, no al pecador. Tenemos que aprender a amar las almas con gran pasión, con una pasión desmedida. Eso es lo que nos tiene que mover. Eso es lo que nos tiene que motivar a querer predicar la palabra de Dios. Motivarnos en predicar la palabra. Y predicar la palabra de Dios no es para ser reconocidos. Predicar la palabra de Dios no es para que otros observen lo que puedes o lo que no puedes hacer. Predicar la palabra de Dios es por pasión a las almas. Que realmente nos duela cuando hay alguien que fallece y fallece sin Cristo.
Eso nos debe de doler internamente, intensamente. Tenemos que aprender a amar lo que nos une a Cristo, lo que nos une a Él, las cosas que tenemos en común con Él. Eso es lo que tenemos que aprender a entender. Amar las almas, despreciando todo lo que desprecia a Dios. Dios desprecia al pecado, no al pecador. Dios ama al pecador, pero desprecia el pecado. La comunión íntima es con los que creen. Otra de las cosas importantes que Dios requiere para la comunión íntima es que seamos gente de fe. Ahora sí que estamos en problemas, ¿verdad? Porque aunque vamos alcanzando una medida de fe, ¿cómo nos cuesta creer? Pero ¿sabes una cosa? Es imposible que Dios tenga comunión íntima con los incrédulos. Es imposible que Dios tenga comunión íntima con aquellos que no le creen, con los que dudan, con los que tienen incertidumbre. Dios tiene comunión íntima solamente con aquellos que le creen y aquellos que creen en sus promesas. Así es, solo con fe. Yo te invito a que tú le digas al Señor en este momento: te creo, Señor. Creo en las cosas que tú has hecho. Creo en lo que tú has dicho. Yo te creo, Señor. Como aquel padre del muchacho enfermo que vino a Jesús y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿No te ha pasado, amigo o amiga, que a veces no crees ni por ti, ni por ti mismo, ni por ti misma? ¿Cuántas veces animamos a otros a creer por muchas cosas en nuestro interior y estamos creyendo no por nosotros mismos? ¿Cuántas veces tampoco creemos por personas ya que de repente nos encontramos con algún miedo porfiado o difícil y pensamos: este no cambia más? O como dicen algunos: a este ya ni Dios lo cambia. Y lo descartamos. Imagínate que Dios hiciese eso con nosotros. Dios nos quiere ayudar a que seamos hombres y mujeres de fe. Aunque tenemos una medida de fe, ciertamente, pero hay distintos tipos de fe. La Biblia nos muestra que Jesús siempre quiso que sus discípulos crecieran en la fe. Existe la fe natural y existe la fe sobrenatural. Y existe la fe que proviene de lo alto como don. El apóstol Pablo siempre se preocupó que los ancianos y los obreros de las iglesias de su época crecieran en la fe. Algunos dicen: Señor, yo necesito solamente una fe chiquita, así como un grano de mostaza. Amigo, hermano, fe chica produce obras chicas. Pero nosotros tenemos un Dios grande y yo te aseguro que podemos creer por cosas grandes. Y sí, es verdad, todos pasamos por momentos de flaqueza, como te comenté en el programa pasado. Hubo un momento de mi vida en el que le creí más al hombre que a Dios. Pero tuve que nivelar la balanza en mi fe. Tuve que nivelarme. Y cuando lo hice, cuando nivelé mi fe, cuando logré creer más en Dios que en el hombre, fue cuando Dios me mostró su poder. Y quedé postrado a sus pies en agradecimiento. Entonces, tenemos que creer, que amar, y tenemos que ser santos. Tenemos que creer que amar y ser santos es lo que Dios nos está pidiendo. Gloria a Dios. Hoy en día hay tantos problemas, tantas caídas, que a tal persona, que a tal hermano, que a cual conocido, los de nombre y los de renombre, el pequeño, el mediano, el grande, el hermano, la hermana, esas cosas pueden suceder. Pero si tú y yo vamos al fundamento, a la roca firme, podemos verdaderamente ser santos. Yo no quiero ser un santito, como dicen muchos. Quiero que Dios me fortalezca para ser santo cada vez más. Como dijo Pedro: santos en toda vuestra manera de vivir. Yo no quiero ser un santo en alguna área de mi vida. Yo quiero ser santo en toda mi manera de vivir. Se puede ser santo, no en nuestra suficiencia, no en nuestra propia fuerza, pero sí en la gracia de Dios que tiene para con nosotros. Gracias a Dios por la santidad que Él da a nosotros. Gracias por algo tan hermoso como el amor. Gracias, Señor, por la fe que nos depositaste. Amigo, imagina un Dios de fe con incredulidad.
¿Qué podría hacer? ¿Podrán tener comunión? ¿Podrán llegar a hacer algo juntos? Para nada. Según la Biblia, Dios obró siempre con hombres y con mujeres de fe, que por lo general también fueron santos y llenos de amor. No hay casualidad. La comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, y temer a Dios es ser santo. Temer a Dios es tener fe. Grita al Señor y dile: Señor, ayúdanos, porque a gente con esa condición Dios hará conocer su pacto. Con ellos se podrá poner de acuerdo. Señor, yo quiero estar de acuerdo contigo. Clamemos juntos al Señor, amigo, amiga, para poder alcanzar esto. Porque cuando uno practica la comunión íntima con Dios, estas cosas comienzan a manifestarse solitas. Y yo quiero que se manifiesten por siempre en mi vida. Quiero alcanzar lo que Dios tiene, lo bueno de Dios para mí. ¿Y tú? ¿Tú deseas esto también, amigo, amiga? Tiene que ser un deseo en nosotros. Lo tenemos que anhelar. Tenemos que quererlo, buscarlo, afanarnos con ello. No tiene que ser algo tenue ni débil. Debe ser un deseo fuerte, ardiente, ferviente, perseverante. Dios debe perseverar en nosotros, y nosotros debemos perseverar en Él. Debe haber una decisión de no aflojar hasta que lo logremos, hasta que se ponga al rojo vivo nuestro corazón y todo nuestro ser. La comunión íntima es con los diligentes. Otro requisito para la comunión íntima con Dios es la diligencia. Ser diligente es ir del punto A al punto B sin sobresaltos, sin distraerse. Dios jamás tendrá comunión íntima con los negligentes ni con los ociosos. Hoy vivimos en una sociedad que lo único que busca es un modo de vida fácil. Todos quieren las cosas fáciles. Yo no digo que busquemos complicarnos la vida, pero a veces lo fácil no es simplemente la agilidad o la desenvoltura de las cosas, sino que a veces es un espíritu de holgazanería que se establece en muchos. Hay una tendencia en muchos a la irresponsabilidad, a lo fácil, como si pudiésemos tener un Dios de microondas y nuestra fe pudiera ser sometida también a un microondas para que pronto se caliente y alcance el nivel que debemos tener. Hay que pasar horas enteras en oración, meditando la palabra de Dios, buscando honrarlo y alabarlo en todo. La iglesia del Señor debe ser diligente. Si no anhelamos alcanzar la comunión íntima con el Señor, debemos ser diligentes. Hoy en día hay mucha gente que en el mundo se está acostumbrando a hacer las cosas de cualquier manera. Alá y se va, y no vienen al Señor, y quieren hacer siempre lo mismo. No, esto no es así, no puede ser así. Que el Señor nos ayude a ser siempre responsables y diligentes. Tú eres padre o madre de familia, ¿sabes? Somos los responsables, a veces no pensamos. Si yo pudiera llegar hasta donde tú te encuentras y cambiar tu forma de pensar, créeme que lo haría en este momento. En este momento solamente lo que está a mi alcance es hacerlo a través de la palabra de Dios, y eso es lo que intento hacer día con día cuando estoy aquí contigo. Dios es trabajador. Jesucristo fue diligente, fue un gran trabajador. Fue diligente con su padre hasta los 30 años, con su madre. Fue un diligente. Él no tuvo un ministerio fácil, aunque su ministerio fue muy corto. Tuvo momentos en el que ni siquiera comía con sus discípulos. Pasaba grandes periodos en oración y en comunión con nuestro Padre Celestial. Él era diligente con sus responsabilidades. Él constantemente, Señor, le decía: hazme diligente, le decía a su propio Padre. Hoy tú y yo tenemos que estar clamando por diligencia. La comunión íntima es con los valientes también. La palabra de Dios nos dice que este mundo sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. En este mundo está establecido el reino de los cielos. Otro aspecto importantísimo es que Dios no tiene comunión con los cobardes. El Señor siempre se valió de hombres
y mujeres valientes. Levantó hombres y mujeres valientes. ¿Cuántas veces, por diferentes circunstancias, nos amedrentamos? ¿Cuántas veces no vamos muy lejos? Esta pandemia metió a toda la iglesia en su casa, la acobardó, la atemorizó y tuvo mucho más miedo de un virus que natural o artificial. Amedrentó a la gran parte de la iglesia. Y la iglesia se olvidó de que tiene un Dios todopoderoso, un Dios que sana y que levanta muertos. La iglesia hoy en día se olvidó de que el Señor es todopoderoso. Y hoy en día Dios quiere nuestras vidas obedientes, y que la desobediencia, que ha sido un gran flagelo en el mundo, desaparezca. Yo le estoy pidiendo al Señor en este momento que nos ayude a ser obedientes. Y ser obediente no es fácil. ¿Qué dice el escritor a los hebreos de Cristo? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces nosotros tenemos que aprender la obediencia a precio muy caro, con sufrimiento, con dolor. Pero que Dios nos ayude siempre a ser obedientes, porque entonces podremos alcanzar la comunión íntima con Dios. La comunión íntima también es con los humildes. Otro aspecto muy fuerte que el Señor me ha enseñado es que Él no puede tener comunión con los altivos y con los soberbios, porque Él no es altivo ni soberbio, ni tampoco autosuficiente. Por supuesto que es suficiente como Dios, pero a veces nosotros no hemos dependido de Dios y nos hemos creído autosuficientes. Y eso es desagradable ante los ojos de Dios. Dios quiere gente mansa y humilde de corazón. Cierta vez alguien me dijo: pastor, usted dice que Moisés era muy manso, pero él escribía de sí mismo. Se estaba calificando a sí mismo. Mire, pastor, qué manso era. Mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y en eso la gente es muy pronta para juzgar a los demás. Y aunque es verdad, Moisés fue eso, pero eso fue al principio, cuando todavía no era manso. Dios lo llevó al desierto y le enseñó mansedumbre. ¿Y cómo sabemos que cambió? Observamos que cuando él no estaba tratado por Dios, fue altivo, autosuficiente y mató a un egipcio, es verdad. Y tuvo que enterrarlo, pero cuando Dios lo sacó al desierto, después de prepararlo bien, le hizo abrir el mar rojo. Le hizo pasar a todo Israel en seco. Y no entró solo un solo egipcio no entró con ellos. ¿Cuántos enterró? A Faraón y a todo su ejército. Y no los enterró él. Los enterró Dios. Estimado amigo, hermano, si anhelamos que el Señor haga muchas cosas por medio de nuestro ministerio, debemos ser humildes. Y a veces queremos hacer muchas cosas y no hacemos casi nada. Cuando Moisés mató al egipcio, se complicó tanto que tuvo que salir huyendo. Pero cuando lo hizo el Señor lo hizo cruzar el mar rojo en seco. Y del otro lado tuvo un culto de alabanza y adoración, comenzando una etapa nueva para él. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Pero con ser humildes de la boca para afuera, eso tiene que estar hecho en el corazón. La obra que Dios hizo en Moisés fue hecha en su espíritu. Por eso el gran cambio. Clamemos al Señor para que nos lleve a ese lugar de santidad, de amor, de fe, de diligencia, de humildad, de valentía. Esa clase de gente es la que Dios quiere para tener comunión íntima. A ellos hará conocer su pacto, amén. La comunión con los hermanos. Uno de los principios que Dios establece en los primeros capítulos del libro de Hechos, encuentra que en la época del nacimiento de la iglesia, y que cuando los primeros mensajes comenzaron a fluir, la obra era tan real, genuina
en la iglesia, que los nuevos convertidos eran llenos del Espíritu Santo y eran personas que tenían las mismas características, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Sabemos, amigos, tenemos que ser muy felices. Yo soy muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque he entendido que Dios me ha llamado a tener comunión íntima y estrecha con Él. Dios te ha llamado a ti también, amigo, amiga. Porque todos vamos a ver lo mismo. Vamos a pensar lo mismo. Vamos a querer hacer lo mismo. Vamos a tener un mismo entendimiento. Se acabarán los problemas. Estaremos honrando, alabando al Señor en todo momento. Observemos que el apóstol Pablo les recordó a los corintios, les dijo: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego agregó: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Las divisiones se causan cuando uno cree una cosa y el otro cree otra completamente diferente. Qué importante es entender todas estas cosas, amado amigo y hermano. Claro que estaremos hablando de esto en nuestro próximo programa. Como siempre, a esta hora, amigo, amiga, el tiempo se nos ha venido encima, pero como siempre, con mucho provecho. Yo por lo pronto te dejo y te quiero pedir que le digas al Señor: te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé que te despojaste de tu investidura de Dios, que naciste aquí en este mundo, pero que ciertamente entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados, pero que al tercer día resucitaste y que hoy te encuentras reinando a la diestra de Dios Padre. Yo te recuerdo, amigo, amiga, que Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te invito a que confieses con tus propios labios que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, que es el Hijo unigénito, el que es como Dios, el que es igual a Dios, que Él con su sangre nos cubra, nos fortalezca, para que hagamos que nuestra vida valga. Y como siempre, a esta misma hora, amigo, amiga, el tiempo se ha terminado, pero no me puedo despedir de ti sin recordarte que Cristo prometió regresar por su iglesia y que ese día puede ser hoy. Y tú estás preparado, estás preparada. Te lo digo para meditar y para poder componer tu vida ante el Señor. Yo en este momento le pido a Dios que te bendiga y te guarde, que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que Dios alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti su paz. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los jueves a las 7 de la noche. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.